Bueno, continuamos con la lectura del DSM-5. Vamos a hablar del retraso global del desarrollo. Este diagnóstico se reserva para individuos menores de 5 años, cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma fiable durante los primeros años de la infancia. Esta categoría se diagnostica cuando el sujeto no cumple con los hitos del desarrollo esperado en varios campos del funcionamiento intelectual y se aplica a los individuos en que no se puede llevar a cabo una valoración sistemática del funcionamiento intelectual, incluidos los niños demasiado pequeños para participar en pruebas estandarizadas. Esta categoría se debe volver a valorar después de un periodo de tiempo. Continuamos con la discapacidad intelectual. Trastorno del desarrollo intelectual no especificado. Esta categoría se reserva para individuos mayores de 5 años, cuando la valoración del grado de discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, es difícil o imposible mediante los procedimientos localmente disponibles, debido a deterioros sensoriales o físicos asociados, como la ceguera o la sordera prelingual, y la discapacidad locomotora a la presencia de problemas de comportamiento graves o la existencia concurrente de un trastorno mental. Esta categoría solo se utilizará en circunstancias excepcionales y se debe volver a valorar después de un periodo de tiempo. Continuamos con otro tema muy importante, como son los trastornos de la comunicación. Los trastornos de la comunicación incluyen las deficiencias del lenguaje, el habla, la comunicación. El habla es la producción expresiva de sonidos e incluye la articulación, la fluidez, la voz y la calidad de resonancia de un individuo. El lenguaje incluye la forma, la función y el uso de un sistema convencional de símbolos, es decir, palabras habladas, lenguaje de señas, palabras escritas e imágenes, regido por reglas para la comunicación. La comunicación es todo el comportamiento verbal o no verbal, sea intencional o no intencional, que incluye en el comportamiento las ideas o las actitudes de otro individuo. Las evaluaciones de las capacidades para el habla, el lenguaje o la comunicación deben tener en cuenta el contexto cultural y lingüístico del individuo, particularmente en los individuos que crecen en ambientes bilingües. Las medidas estandarizadas del desarrollo del lenguaje y de la capacidad intelectual no verbal deben ser pertinentes para el grupo cultural y lingüístico. Por ejemplo, las pruebas desarrolladas y estandarizadas para un grupo pueden no ser apropiadas para otro grupo. La categoría diagnóstica de los trastornos de la comunicación incluye el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo, el trastorno de la comunicación social, pragmático, y otros trastornos de la comunicación especificados y no especificados. Vuelvo a repetir, los trastornos de la comunicación incluyen las deficiencias del lenguaje, el habla y la comunicación. El habla es la producción expresiva de sonidos, incluye la articulación, la fluidez, la voz y la calidad de resonancia de un individuo. El lenguaje incluye la forma, la función y el uso de un sistema convencional de símbolos, es decir, palabra hablada, lenguaje de señas, palabra escrita, imágenes, regidos por reglas de comunicación. Y la comunicación es todo el comportamiento verbal o no verbal, sea intencional o no intencional, que influye en el comportamiento, las ideas o las actitudes de otro individuo. Bueno, la categoría diagnóstica de los trastornos de la comunicación. Dentro de los trastornos de la comunicación se incluyen los siguientes: el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, tartamudeo,
el trastorno de la comunicación social pragmático y otros trastornos de la comunicación especificados y no especificados. Vamos con los trastornos del lenguaje. Trastornos del lenguaje. Criterio diagnóstico. Primero, A. Dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades, es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos u otro, debido a deficiencias de la comprensión o la producción que incluye lo siguiente: vocabulario reducido, conocimiento y uso de palabras, estructura gramatical limitada, capacidad para situar las palabras y las terminaciones de palabras juntas para formar frases basándose en reglas gramaticales y morfológicas, deterioro del discurso, capacidad para usar vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema o una serie de sucesos o tener una conversación. B. Las capacidades del lenguaje están notablemente desde el punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado por la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. La participación social, los logros académicos o el desempeño laboral de forma individual o en cualquier combinación. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del individuo de desarrollo. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, a una disfunción motora o otra afección médica o neurológicas. Y no se explica mejor por discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual o retraso global del desarrollo. Las características diagnósticas centrales del trastorno del lenguaje son las dificultades para la adquisición y el uso del lenguaje debido a deficiencias de la comprensión o la producción del vocabulario, las estructuras gramaticales y el discurso. Las deficiencias del lenguaje son evidentes en la comunicación hablada, la comunicación escrita y el lenguaje de señas. El aprendizaje y el uso del lenguaje dependen de capacidades receptivas y expresivas. La capacidad expresiva se refiere a la producción de señas vocales, gestuales o verbales, mientras la capacidad receptiva se refiere al proceso de recibir y comprender los mensajes lingüísticos. Las capacidades del lenguaje tienen que ser evaluadas en sus modalidades expresivas y receptivas, ya que cada una de estas pueden tener una gravedad diferente. Por ejemplo, el lenguaje expresivo en el individuo puede estar gravemente limitado, mientras el lenguaje receptivo podría no tener casi ninguna deficiencia. El trastorno del lenguaje normalmente afecta al vocabulario y a la gramática, y esto limita la capacidad de discurso. Las primeras palabras y frases del niño es probable que se inicien de manera retrasada. El vocabulario es más limitado y menos variado de lo esperado, y las frases son más cortas y menos complejas. Presentan errores gramaticales, especialmente en el tiempo pasado. Las deficiencias de comprensión del lenguaje frecuentemente se subestiman, ya que los niños pueden tener la habilidad de utilizar el contexto para inferir significado. Puede haber problemas para encontrar las palabras, las definiciones verbales están empobrecidas o existe poca comprensión de los sinónimos, los significados múltiples o los juegos de palabras de forma apropiada para la verdadera cultura. Se manifiestan problemas para recordar nuevas palabras y frases, así como dificultades para seguir instrucciones más largas, dificultad para recordar series de datos verbales, recordar un número de teléfono o una lista de compras, dificultades para recordar secuencias de sonidos nuevos, habilidad que podría ser importante para aprender nuevas palabras. Las dificultades del discurso se muestran mediante una capacidad reducida para producir información adecuada sobre acontecimientos clave y para narrar una historia coherente. La dificultad en el lenguaje se manifiesta por unas habilidades que se encuentran por debajo de lo esperado por la edad desde este punto de vista cuantificable y
y que interfiere significativamente con los logros académicos, el desempeño laboral, la comunicación eficaz o la socialización. El diagnóstico de trastorno del lenguaje se debería realizar basándose en la síntesis de los antecedentes del individuo, las observaciones clínicas directas en diferentes contextos, es decir, en la casa, la escuela y el trabajo. Los resultados de las pruebas estandarizadas para medir la capacidad del lenguaje pueden utilizarse para orientar las estimaciones de la gravedad. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. A menudo están presentes antecedentes familiares de trastorno del lenguaje. Los individuos, incluso los niños, pueden ser hábiles para adaptarse a un lenguaje limitado. Pueden parecer tímidos o reticentes al hablar. Los individuos afectados pueden preferir comunicarse solamente con miembros de su familia o con otros individuos conocidos. Aunque estos individuos sociales no son diagnosticados de un trastorno del lenguaje, si son notablemente persistentes, si justifican la derivación para una evaluación completa. El trastorno del lenguaje, particularmente las deficiencias expresivas, pueden concurrir con un trastorno fonológico. Desarrollo y curso. La adquisición del lenguaje está marcada por cambios que se producen desde su inicio en la niñez temprana hasta alcanzar el nivel de competencia del adulto, que aparece durante la adolescencia. Los cambios aparecen en las diferentes dimensiones del lenguaje: sonidos, palabras, gramáticas, narraciones, textos positivos y habilidades de las conversaciones, en aumento y sincronía según la edad. El trastorno del lenguaje aparece durante el periodo del desarrollo temprano. Sin embargo, hay una variación considerable en la adquisición temprana del vocabulario y en las primeras combinaciones de palabras, y a diferencia de individuos, no son como indicadores aislados muy predictivos de los resultados posteriores. A los 4 años, las deficiencias individuales en cuanto a capacidad del lenguaje son más estables, se miden con más precisión y son predictivas de los resultados posteriores. El trastorno del lenguaje diagnosticado a partir de los 4 años suele ser estable en el tiempo y normalmente persiste hasta la edad adulta, aunque es probable que cambie el perfil particular de puntos fuertes y débiles durante el desarrollo. Factores de riesgo. Los niños con deficiencias receptivas del lenguaje tienen peor pronóstico que los individuos con deficiencias expresivas. Son más resistentes al tratamiento y se observan frecuentes dificultades en la comprensión de la lectura. Genético y fisiológico. Los trastornos del lenguaje son altamente hereditarios y los miembros de la familia tienen más posibilidades de tener antecedentes de deficiencias lingüísticas. Diagnóstico diferencial. Variaciones normales del lenguaje. El trastorno del lenguaje debe diferenciarse de las variaciones normales del desarrollo. Puede ser difícil hacer esta adquisición antes de los 4 años. Se deben tener en cuenta las variaciones del lenguaje regional, social y cultural, étnica, es decir, los diagnósticos, cuando se evalúan las deficiencias del lenguaje de un individuo. Segundo, audición o otra deficiencia sensorial. Se tiene que descartar la discapacidad auditiva como causa primera de la dificultad del lenguaje. Si bien la deficiencia del lenguaje puede asociarse a una discapacidad auditiva o a otra deficiencia sensorial o a una deficiencia motora del habla, cuando la deficiencia del lenguaje excede lo que normalmente se asocia a estos problemas, se puede hacer el diagnóstico del trastorno del lenguaje. Discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual. Un retraso del lenguaje es a menudo la presentación característica de la discapacidad intelectual y es posible que no se pueda realizar el diagnóstico definitivo hasta que el niño pueda completar las evaluaciones estandarizadas. No se realizará un diagnóstico por separado a no ser que las deficiencias del lenguaje sean claramente mayores que las limitaciones intelectuales. Trastornos neurológicos. El trastorno del lenguaje se puede producir asociado a trastornos neurológicos, incluido la epilepsia, la afasia adquirida
o el síndrome de Landau-Kleffner. Regresión del lenguaje. La pérdida del habla y del lenguaje en un niño menor de 3 años puede ser un signo de trastorno del espectro autista con regresión del desarrollo o de una afección neurológica específica como el síndrome de Landau-Kleffner. Entre los niños mayores de 3 años, la pérdida del lenguaje puede ser un síntoma de crisis epiléptica, por lo que sería necesario una evaluación diagnóstica para excluir la presencia de una epilepsia, es decir, electroencefalogramas normales y del sueño. Comorbilidad. El trastorno del lenguaje se asocia en forma importante a otros trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno específico del aprendizaje, lectoescritura y aritmética, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del espectro autista y el trastorno del desarrollo de la coordinación. También está asociado al trastorno de la comunicación social pragmático. Existen a menudo antecedentes familiares de trastorno del habla o del lenguaje. Aquí dejamos.